Reciban un cordial saludo. Hoy hablaremos sobre las corrientes actuales en filosofía de la educación. Para García, Amiburo y García, la nota característica del pensamiento filosófico educativo actual es su fragmentación por el modo de entender la naturaleza de esta disciplina, por los diferentes tipos de preguntas que se formulan quienes las cultivan por las respuestas, muchas veces incompatibles entre sí, que ofrecen las distintas escuelas o tradiciones del pensamiento, entre otras. Así, se observa que conviven en la actualidad filosofías de la educación de corte analítico junto con otras aproximaciones influidas por la filosofía crítica al deconstruccionismo, la fenomenología, el neomarxismo, el existencialismo, el personalismo, la hermenéutica o el neoaristotelismo, por citar solo a las más señaladas. Si bien algunas de las cuestiones que se plantean en la actualidad fueron ya tratadas por Sócrates, otras han ido surgiendo al hilo del desarrollo histórico humano, como las que hacen referencia, por ejemplo, a la educación multicultural en un mundo globalizado, la educación para la democracia o para el desarrollo sostenible, entre otros, pues los filósofos de la educación contemporánea son herederos de una tradición multisecular que está en continuo desarrollo. La filosofía de la educación de cada autor es deudora de su planteamiento filosófico y del modo de concebir las relaciones entre la filosofía y la educación. Algunos autores sostienen que entre ambas disciplinas se da una íntima vinculación, otras defienden su absoluta independencia y como en todo, también existen posturas intermedias. En conjunto, se puede hablar de 6 metodologías utilizadas para elaborar la filosofía de la educación, que son las que diferencian unos estilos filosóficos de otros. Primero, la filosofía de la educación descriptiva analiza filosóficamente lo que sucede en el proceso educativo. Segundo, la filosofía de la educación para educadores elabora una especie de antología de cuestiones filosóficas que se consideran de interés para los profesionales. Tercero, se ha cultivado también una filosofía de la educación como análisis metafísico de cuestiones educativas. La estructura entitativa del ser educacional, la esencia de la educación y sus causas, la teología ordenadora de todo el proceso, entre otros. Cuarto, la filosofía analítica de la educación trata de clarificar el contenido de los términos del lenguaje que se emplea en el contexto de la educación. Quinto, hay autores que defienden una filosofía de la educación reflexiva sobre los supuestos profundos de la educación que integren un buen conocimiento de la historia y las conclusiones de la antropología filosófica. Sexto, el enfoque deductivo en la filosofía de la educación o estudio de las escuelas de filosofía, llamado coloquialmente de los ismos. Busca explicitar las consecuencias educativas que se pueden extraer de los principales sistemas filosóficos, racionalismo, empirismo, existencialismo, entre otros. Las críticas a este tipo de filosofía de la educación señalan que una postura metafísica o epistemológica no puede tener implicaciones lógicas necesarias que sean aplicables en el campo de la teoría y la práctica educativas. Y sostiene también que dos filósofos que pertenezcan a una misma escuela filosófica pueden estar en desacuerdo respecto a cómo debe llevarse a cabo determinadas prácticas educativas. Y por el contrario, personas que coinciden sobre cuestiones educativas pueden sostener posturas filosóficas muy diferentes. Aun siendo esto verdad, es posible descubrir rasgos recurrentes en la filosofía de la educación, que elaboran pensadores que pertenecen a una corriente filosófica determinada y que existe un cierto aire de familia en las respuestas que ofrecen a la pregunta
a las preguntas fundamentales que se plantean la filosofía de la educación. Podrían resumirse así. En realismo clásico, el fin de la educación es formar virtudes intelectuales y morales. ¿Cómo se aprende? A través de una disciplina intelectual. ¿Cómo se enseña? Mostrando la verdad y el bien común. ¿Qué se enseña? Verdades fundamentales. En el teísmo dualista, el fin de la educación es la salvación eterna. ¿Cómo se aprende? A través de la demostración racional. ¿Cómo se enseña? Es una disciplina de la inteligencia. ¿Qué se enseña? Matemáticas y lógica. En el empirismo, fin de la educación, la eficacia. ¿Cómo se aprende? A través del estímulo, respuesta y refuerzo. ¿Cómo se enseña? Desde fuera, a través de la estimulación. ¿Qué se enseña? Ciencias naturales. En la filosofía analítica, fin de la educación, examinar creencias para ser racionales. ¿Cómo se aprende? Refinando el razonamiento. ¿Cómo se enseña? Enseñar a razonar lógicamente. ¿Qué se enseña? A través de proposiciones verificables. En el existencialismo, el fin de la educación es la autorrealización del individuo, la autoconciencia. ¿Cómo se aprende? Cultivando sentimientos. ¿Cómo se enseña? A través del despertar la responsabilidad personal. ¿Qué se enseña? Lo que quiera el alumno. En el conductismo, formar patrones intelectuales de conducta es el fin de la educación. ¿Cómo se aprende? Haciendo y resolviendo problemas. ¿Cómo se enseña? A través de seleccionar experiencias e intereses. ¿Qué se enseña? A través de estudios sociales de experimentos. En el cognitivismo, el fin de la educación es reconstruir la vida cambiando patrones de pensamiento. ¿Cómo se aprende? A través del cambio de comportamientos. ¿Y cómo se enseña? Suscitar y resolver problemas e investigar. Bueno, por hoy esto sería todo. Este y otros contenidos los trataremos en la clase sincrónica. Les agradezco su atención y les deseo un excelente día. Gracias.